Bien, comenzamos otra jornada más de clases en línea, que es respiración celular aeróbica y anaeróbica. Entre los indicadores de logro tenemos nosotros dos de ellos. Primero, indaga, interpreta y explica con interés la respiración anaeróbica y aeróbica en la célula. Como la vez pasada, ¿se acuerdan que explicamos fotosíntesis, fase clara y fase oscura? Ahora vamos con respiración celular. Y el segundo indicador de logro es analiza y explica de forma exacta y clara la fase aeróbica, ciclo de Krebs y respiración celular de animales superiores. Seguimos nosotros por acá con una reflexión que les, he puesto una frase muy bonita en la que dice: la libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. Y yo les escribo que somos libres por naturaleza. Pensamos, actuamos solo sin que nadie nos esté diciendo qué debemos de hacer. Y alcanzamos grandes cosas, ¿verdad? Que es un derecho que todos tenemos de expresar nuestros pensamientos independientemente de que alguien nos esté presionando. Entre las partes de la respiración celular, tenemos nosotros que la energía se hace con la finalidad de alcanzar energía. La energía es una circulación que se da en todos los seres vivos. Tenemos que la energía va del sol a la fotosíntesis, a las partes verdes de la planta, para poder producir oxígeno, ¿verdad? Carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Pero, si ustedes se recuerdan, esto es, ¿para qué lo necesitamos? Para hacer el proceso de respiración celular, que es la clase que vamos a ver ahorita. En la respiración celular tenemos nosotros que, ¿para qué la necesitamos? Porque recordémonos nosotros de que por medio de ella, ¿verdad?, nos llega energía disponible a todas las células de los organismos vivos. Además de ello, liberamos agua y dióxido de carbono, que son los reactivos para el proceso de fotosíntesis. Se necesita agua y dióxido de carbono para hacer el proceso de fotosíntesis. Son los reactivos de la fotosíntesis. Muy bien. Siguiendo con esto, nuestro tema es respiración celular. Si ustedes se recuerdan, la respiración celular, yo les decía que se lleva a cabo en todas las células de los organismos vivos. Tenemos por acá un esquemita en el que la respiración celular se divide en anaeróbica, que es un proceso independiente del oxígeno, y otra es aeróbica, que es dependiente del oxígeno. Por eso nosotros cuando hacemos ejercicio se le conoce como proceso aeróbico. Vamos a ser aeróbicos. En la anaeróbica se divide en dos fases: la glucólisis o glicólisis y fermentación. En la fermentación hay dos tipos, que más adelantito lo vamos a ver: fermentación alcohólica y fermentación láctica. En la respiración aeróbica tiene tres fases: glucólisis, que se da en ambas, glucólisis, ¿verdad?, se da en ambas, en anaeróbica y aeróbica; ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico; y la cadena transportadora de electrones. Entonces vamos a desglosar cada una de ellas para que vamos a ver primero la respiración aeróbica para terminar nosotros con la respiración anaeróbica. En la respiración celular vamos a hacer la definición de que respiración celular es un proceso completamente metabólico mediante el cual las células reducen el oxígeno y producen energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. La respiración celular es una combustión biológica que la comparamos completamente con la combustión que hace la cocina o la combustión de la leña cuando se está quemando. Pues es igual. La respiración celular es un proceso metabólico que se lleva a cabo dentro de la célula, exclusivamente en la mitocondria. Decimos por acá, las células tienen dos formas básicas para obtener la energía. Una es la respiración aeróbica, que necesita de oxígeno,
¿verdad? Y la otra es la respiración anaeróbica, que generalmente se le conoce como fermentación. En la respiración aeróbica tenemos nosotros una ecuación general de la respiración, y esta se le conoce como un proceso químico donde las células liberan energía. Yo les decía, liberan energía en forma de ATP. Y otras, por supuesto, y otras sustancias orgánicas. Un ejemplo de ello es el catabolismo, ¿ya? O, ¿verdad? También le podemos llamar nosotros respiración celular y fermentación por el otro lado. Su ecuación general es la glucosa que vemos acá, es una molécula que lleva 6 carbonos en cada vértice, es un carbono, 6 carbonos, 12 hidrógenos, ¿verdad? Y 6 oxígenos, más el oxígeno, más el oxígeno, 6 moléculas de oxígeno, nos producen 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Todo esto se le conoce como ecuación, ¿verdad?, de la respiración celular. Tiene como reactivos estos y como reactivos el dióxido de carbono y el agua. El proceso en el que el oxígeno, ¿verdad?, pasa al agua se le llama reducción. El oxígeno gana electrones e hidrógenos. Y en el proceso en el que la glucosa pierde electrones e hidrógenos se le conoce como oxidación. Por acá les escribo yo de que las moléculas de glucosa se oxidan y se degradan en presencia de oxígeno, liberando dióxido de carbono, que es esto. Pierden electrones junto con los iones, ¿verdad?, hidrógenos. Mientras tanto, el oxígeno se reduce, que es lo que nosotros habíamos dicho por ahí, ¿verdad? El oxígeno gana electrones e hidrógenos. ¿Ya? Es solo como que tengan información general ustedes para que luego, cuando ya les queden las diapositivas, puedan estudiarlo o leerlo. En el caso de la respiración aeróbica consta de 3 etapas o fases. Una fase que se le llama glucólisis, esta se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. ¿Y qué decimos cuando hablamos de glucólisis? Quiere decir que la glucosa que veíamos anteriormente se rompe en 2 ácidos pirúvicos o piruvato, o, ¿verdad?, ruptura del azúcar se le llama. El otro es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de la respiración aeróbica, que se le llama. Este se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y, ¿verdad?, en presencia de oxígeno, porque lo que hace es absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. En la tercera, que es la cadena transportadora de electrones, esta se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? ¿Verdad? Glucólisis o glicólisis, citoplasma, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, mitocondria. Pues acá tienen, está un esquemita donde tenemos la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos que se le llaman ácido pirúvico, se rompen en 2 moléculas de ácido pirúvico. Una sigue, ¿verdad?, tiene una ruta con presencia de oxígeno que le llamamos ciclo de Krebs, y luego la cadena transportadora de electrones, ¿verdad?, por un lado, y por el otro, sin oxígeno, es donde se produce el ácido láctico y etanol, ¿ya? Acordémonos nosotros que este es un proceso completamente que no necesita de oxígeno, se da en ausencia de oxígeno con las bacterias y otros organismos para producir ácido láctico, que cuando nos dan los grandes dolores en los músculos es acumulación de ácido láctico o ausencia de oxígeno, no falta de oxígeno. Y por el otro lado, la cadena transportadora de electrones, que es donde se da la gran cantidad de ATP. Por acá se los presento en otro esquema. Glucólisis, que es en el citoplasma, es la ruptura de la glucosa, en presencia, por supuesto, de energía, ¿verdad? En piruvato o ácido pirúvico, como una antesala para que se dé el ciclo de Krebs, ¿ya? Siempre tiene que formar todo lo que es el oxalacetato para comenzar, acetilcoenzimo A, y comienza, ¿verdad?, el ciclo, que es una cantidad de reacciones químicas que se dan acá, liberando dióxido de carbono y
¿verdad? Absorbiendo oxígeno. Y termina con la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Al final, lo que se logra en la cadena transportadora de electrones es una cantidad de energía bastante grande que esta, ¿verdad? Tiene. Tenemos nosotros que es un esquemita para que ustedes puedan estudiarlo con mucho más detalle. Tenemos por acá en la glucólisis o glicólisis que yo les decía, ¿verdad? La glucosa se decompone en el citoplasma para formar 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, que son las moléculas de 3 carbonos. Estas 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. La glucosa se rompe, para ello necesita energía, 2 ATP o adenosín trifosfato, libera 2 ADP, adenosín difosfato. En esta, pues tenemos nosotros que, ¿verdad? Pasa lo mismo, entra como ADP, perdón, aquí son 2 ADP más, ¿verdad? Salen 2 ATP. Por un lado, tenemos nosotros que el ácido pirúvico ya aquí está preparado para entrar a la respiración celular o ciclo de Krebs. Y este otro lado es para la cadena transportadora de electrones, donde están 2 NADH más 2 NADH, ¿verdad? Para la cadena transportadora, y acá para una. Tenemos la segunda, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico. En el ciclo de Krebs, yo por eso se llama ciclo porque es, ¿verdad? Comienza con oxalacetato y termina con oxalacetato, pero para que se dé, debe de ser primero la glucólisis, que es el rompimiento de la glucosa en 2 ácidos pirúvicos, entra ¿verdad? Al ciclo de Krebs por medio de la coenzima A, ¿ya? Y entonces forma lo que es el ácido cítrico. Tenemos nosotros acá el acetilcoenzimo A se une ¿verdad? Al oxalacético o oxalacetato que le llamamos. Todo esto se encuentra en la matriz mitocondrial. Por acá tienen ustedes una descripción, yo se lo he descrito para que se les haga mucho más fácil cuando estén estudiando. Se encuentra en la matriz mitocondrial y forma el ácido cítrico, que es ¿verdad? Tenemos nosotros, pierde dióxido de carbono, libera dióxido de carbono, que estamos acá, y un hidrógeno que va, ¿verdad? A formar el NADH, convirtiéndose en alfa-cetoglutarato, que es un compuesto de 5 carbonos. Pierde dióxido de carbono. El ciclo de Krebs, acuérdense de que la idea es perdiendo cantidades de dióxido de carbono y absorbiendo oxígeno para darse el proceso. Luego aquí convirtiendo en ácido succínico o succinato. Pierde hidrógeno y forma lo que es el málico, ¿verdad? Compuesto de 4 carbonos, que vuelve a perder hidrógenos y se forma lo que es pierde hidrógenos y vuelve a generarse lo que es el oxalacético o oxalacetato. En todo este proceso, todo esto es producción de ácido cítrico y todo esto es producción de energía, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros, este ciclo de Krebs es una cantidad de reacciones químicas que más adelantito yo les doy otra representación para que ustedes puedan verlo. Tenemos nosotros acá, es ¿verdad? Una simulación en la cómo se va formando cada uno de los pasos que va dando del ciclo de Krebs. Más adelante ustedes ya estudiando lo pueden ver con mucho más detalle y ahí ver cómo se va formando y todo lo demás en la simulación. Muy bien, pasamos a la cadena respiratoria o transporte de electrones o fosforilación oxidativa que le llamamos. En esta, ¿verdad? Es un mecanismo completamente todo lo que es la cadena transportadora de electrones. Es un mecanismo en la que estamos bombeando grandes cantidades de hidrógeno, ¿ya? ¿Verdad? En el interior de la membrana, completamente bombeando. Y luego tenemos por acá que yo les decía de que es un mecanismo para pasar los electrones de una molécula a otra. Y algunos saltos generan suficiente energía para bombear ¿verdad? Los hidrógenos al interior de la membrana interna de la mitocondria. Tenemos nosotros que todo esto
recuérdense, chicos y chicas, todo esto estamos hablando de la membrana, si se recuerdan, la membrana celular. Esta es la doble capa de fosfolípidos y esta es la capa de proteínas. Entonces, este es espacio intermembranoso, la membrana mitocondrial, la membrana de la mitocondria, y esta es la matriz mitocondrial. Entonces, tenemos nosotros que la cadena transportadora de electrones se da aquí. Cadena transportadora de electrones se da acá, ¿ya? Entonces, esta es, acuérdense que es completamente la etapa final de la respiración celular y se le conoce que es una de las etapas en la que se da la degradación de la glucosa, donde se produce grandes cantidades, ¿verdad? La mayoría de ATP. Quiere decir de que aquí tenemos nosotros alrededor de, algunos lo reportan que son 36 ATP, es la gran cantidad de ATP. En la cadena respiratoria o transporte de electrones tenemos nosotros por ahí que además de ser la etapa final donde la glucosa, la degradación de la glucosa, se produce la mayoría del ATP. Para generar ATP, en esta etapa se emplean los electrones de alta energía. Entonces, tenemos nosotros de que, la verdad, estos son portadores de electrones y todo lo que es el complejo de la membrana, las proteínas que está, ¿verdad?, portadoras de electrones para poder hacer el proceso de fosforilación oxidativa. Muy bien. Seguimos nosotros por acá. El rendimiento energético de la respiración aeróbica se los he puesto en un esquemita por acá para que ustedes vean que comenzamos con glucólisis, que es en el citoplasma, rompimiento de la glucosa, ¿verdad?, en piruvato, nos forma 2 ATP, y el ciclo de Krebs, que nos forma 2, ¿verdad?, también ATP, que se da en la matriz mitocondrial, y lo que es la fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones, que nos está dando 32 ATP. Otros libros dicen que son 36 ATP. En la ecuación general de todo ello tenemos que está la glucosa más, ¿verdad?, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno más, ¿verdad?, 6 moléculas de agua. A todo esto nosotros le llamamos reactivos. Nos producen o nos dan como producto 6 moléculas de dióxido de carbono más, aquí 6 moléculas de agua, 6 moléculas de agua más energía en forma de ATP. Quiere decir que al final nosotros tenemos por acá el rendimiento energético de 36 o 38 ATP. En la fermentación anaeróbica es el otro tipo de respiración o fermentación, también conocida como fermentación. Yo les decía, por un lado es la fermentación láctica y por el otro es la fermentación alcohólica. En la fermentación, recuérdese que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y tiene menor duración y productividad energética que la respiración aeróbica. En la fermentación láctica siempre se comienza con glucosa, pero aquí no hay oxígeno. Es un proceso anabólico, bueno, o anaeróbico. Entran 2 ADP para salir 2 ATP. Nos forma el ácido pirúvico, se rompe en ácido pirúvico por un lado y nos forma el ácido láctico o lactato que se le conoce. Acá les dejo yo un cuadrito en el que les explico para que se den ciertas bacterias y hongos y otras células. El piruvato es eso, ácido pirúvico, producido en la glucólisis, se transforma en ácido láctico e incorpora el hidrógeno del NADH en ausencia de oxígeno. El rendimiento de todo esto es 2 ATP. Es un proceso completamente que se da en el citoplasma. Si es ácido láctico, recuérdense que en los músculos nos duelen cuando hacemos ejercicios por acumulación de ácido láctico. Le está diciendo que es en ausencia de oxígeno, necesita de oxígeno, ¿ya? Tenemos por el otro lado la respiración anaeróbica y fermentación o fermentación. En este también, por hoy yo les decía, esta verdad es literal B,
alcohólica. Es conocida como fermentación que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y tiene menor duración y productividad que la respiración aeróbica. En algunos casos siempre comienza con glucosa, ¿ya? Entra ADP, fosfato inorgánico, PI, y sale 2 moléculas de ATP. Comenzando el proceso sin oxígeno y por tal razón se le llama proceso anaeróbico. Tenemos acá, produce 2 ácidos, 2 piruvatos, dióxido de carbono, que se va formando acetaldehído para luego formar el alcohol etílico o etanol que se utiliza en las bebidas embriagantes o en los vinos o cervezas y otras cosas más. Por acá yo les digo que algunos organismos, el piruvato producido por la glucólisis, que ya les dije, pierde un dióxido de carbono y se transforma en acetaldehído, que es el que está acá. Luego incorpora el hidrógeno, ¿ya? Estamos hablando de este. Incorpora el hidrógeno en el NADH, ¿ya? Y se convierte en etanol o alcohol etílico. Estamos acá. Este es un proceso que ocurre también en el citoplasma en ausencia de oxígeno y rinde 2 ATP, ¿ya? Entonces estamos hablando de la fermentación de la fruta, de las semillas y otro. Este es de los vegetales y del ácido láctico es de los animales. Pues terminamos con todo el proceso de respiración celular. Cualquier duda, inconveniente o algo que quieran que se les aumente un poquito lo que ustedes quieran saber, lo dejan en la cajita de comentarios o me lo hacen llegar en Classroom o en el correo o como ustedes en plataforma donde ustedes consideren necesario. Ha sido un gusto, chicos, y acá solamente es un cuadrito que copiamos por ahí que ya estaba hecho, solo las diferencias de una respiración anaeróbica y respiración aeróbica para que ustedes tengan un poquito más de información, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Esta no utiliza oxígeno, esta sí. Se producen organismos obligados, completamente organismos anaeróbicos. En esta, ¿verdad? Tienen que ser organismos aeróbicos. Utiliza 2 vías de degradación, una que es glucólisis y la otra que tenemos nosotros por otro lado, la fermentación. En son 3 vías, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, que lo hemos dicho. Por acá, los organismos que realizan la respiración anaeróbica, levaduras, bacterias y otros, ¿verdad? Son anaeróbicas, obligadas a hacer los procesos sin oxígeno. Y en estas son, ¿verdad?, aquellos organismos aeróbicos que poseen una célula en la mitocondria para la fijación y utilización del oxígeno atmosférico y se le conoce como combustión biológica de la glucosa. Acá como cosecha neta tenemos nosotros 2 moléculas de ATP, ¿ya? Tenemos nosotros en la oxidación de una molécula de glucosa 38 moléculas de ATP en total. Ahora yo les decía de que la cadena transportadora de electrones a veces le dicen 36 ATP, más 2 ATP en el ciclo de Krebs y 2 ATP en la glucólisis. En total son 38 moléculas de ATP o moléculas energéticas que nosotros le llamamos al ATP. No se realiza, ¿verdad?, el ciclo de Krebs ni cadena transportadora de electrones y aquí sí se realiza ciclo de Krebs o respiración celular que nosotros le llamamos, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias, chicos y chicas. Espero que les haya quedado claro y si no es así, pues dejemos todos los comentarios para que los podamos aclarar posteriormente o ahorita.